Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. La resolución de problemas, planteando una estrategia para resolverlo. Okay, vamos a hablar de 5 deportes que están escritos ahí. Van a ser básquetbol, soccer, tenis, béisbol, pista, ¿ok? Están aquí descritos, ¿ok? Están pidiéndonos precisamente que 2.500 estudiantes, adolescentes, se les dijo que dijeran su deporte favorito, ¿ok? Y tenían para elegir el tenis, el béisbol, la pista, baloncesto y fútbol, soccer, no fútbol americano. Estima el número de adolescentes, o sea, tienes que hacer un estimado. ¿Te acuerdas de estimar? ¿Ok? Un estimado de los deportes que escogieron cada uno de ellos. Y además te dicen que después, luego, encuentres el número exacto de estudiantes por cada uno de esos deportes que ellos escogieron o disfrutaron. Ok amigos, vamos a ver primero el plan que voy a utilizar, ok, que es como tú tienes que plantear este tipo de problemas, ¿verdad? Que te los dan escritos, ¿verdad? Como una historieta, ok. O sea que voy a quitar mi cara e inmediatamente va a aparecer los 4 pasos que yo voy a utilizar, ok. Es bien importante que si tú quieres, paras el video y escribes esos pasos. Te pueden ayudar quizás más adelante. ¿Ok? Vamos a ver en 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, lo primero es que vamos a pensar en el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, nos están pidiendo que hagamos un estimado. ¿Ok? Esa es la primera parte. Entonces, para buscar el estimado, pues hago un plan, los pasos que voy a seguir. Voy a buscar primero en el punto A el soccer, en el punto B voy a buscar pista, en el tercer punto, que es la C, voy a buscar el béisbol, luego voy a buscar tenis, obviamente la cantidad de estudiantes, ¿ok? Y por último el básquetbol, ¿ok? Después voy a resolver el problema buscando los números exactos de cada uno de esos estudiantes, que es el deporte que más les gusta a ellos, pero con números exactos, ¿ok? O sea que vamos a trabajar en 1, 2, 3. Entonces aquí está todo el problema. Si te fijas, aquí está el 39% básquetbol, el béisbol 23%, pista 5%, soccer 19% y tenis 14%. Con estas cantidades está completo el problema para que tú me dejes el estimado de la cantidad de estudiantes. Fíjate que te estoy dando en los deportes por ciento, tú me tienes que dar cantidad de estudiantes por cada uno de los deportes estimado y luego el número exacto, ¿ok? Vamos a trabajar con cada uno de esos deportes. Vamos a trabajar con A, que sabemos que A es un 19%, ¿ok? 19% realmente es, si vamos a estimar, podemos estimar con un 20% o un quinto, ¿ok? El 20% sería 20 dividido entre 100 ¿verdad? Cuando tú divides esto es 0.2, ¿ok? Porque estamos estimando, ¿ok? Y si este 0.2 tú lo multiplicas por 2.500 estudiantes,
te va a dar un estimado aproximadamente de 500 estudiantes. ¿Ok? Multiplica para que tú veas. ¿Ok? De 500 estudiantes. Este es nuestro primer estimado. Vamos al punto B, que es pista. La pista. ¿Ok? Que tenemos un 5% y vamos al mismo proceso. ¿Cuál es el 5% en decimales? Pues exactamente, estamos hablando de que hacemos la división y da 0.05. Este 0 no hay que ponerlo, pero yo lo estoy poniendo para cuestión de explicación. Este 0.05, cuando tú haces esta división de 5 sobre 100, luego lo multiplicas por los mismos 2.500 estudiantes y esto aproximadamente no, da 125. Da 125. Y ya tenemos nuestro segundo estimado. Nuestro tercer estimado es básquetbol, que es el 23%. Vamos a ponerlo aquí, C. C es 23 dividido entre 100. Yo estoy haciendo este proceso primero, ¿ok? De 23 sobre 100 o 5 sobre 100, 20 sobre 100, porque no quiero saltarme este paso, ya que te estoy explicando el plan que un estudiante debería hacer, ¿ok? Y entonces 23% estaríamos hablando de que si nosotros sumamos 19 y 5, este 19% y este 19% y este 5%, aproximadamente es 24. Quiere decir que si nosotros aproximamos déjame borrar este 3, lo aproximamos a 25, ¿ok? Es 0 puntos, porque estamos estimando, acuérdate, ¿ok? Esto es 0.25. Este 0.25, si tú lo multiplicas por 2.500, estamos estimando, todavía estamos estimando, no estamos en los números exactos, nos da 625 estudiantes. Ya tenemos nuestro tercer estimado, que sería la C. Vamos a la letra D, vamos al tenis, de acuerdo a nuestro plan, ¿ok? De acuerdo a nuestro plan. Y nuestro plan aquí es que 14, si tú ves el 14 versus el 19, realmente si tú le quitas a 19, 5 es 14, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es el A y el B? El A es 500. Si tú le restas a 500 125, esto te da exactamente perfecto, 375. Estamos estimando, ¿ok? Mira el análisis, ¿ok? Mira el análisis. O sea, 14%, mira el análisis, es con relación a 19%, es lo mismo que, es lo mismo que decir 19 menos 5%, ¿qué te da? 14%. Por lo tanto, si tú le restas a 500 125, te da el estimado de 375. Ese fue mi análisis, ¿ok? Ese fue mi análisis. Entonces, seguimos entonces con la letra E. ¿Ok? Estamos en estimado. ¿Ok? En la letra E nos están diciendo, ¿ok?, que es 39%. ¿Ok?
¿ok? 39%. Que eso es aproximadamente 2/5. 39% es 2/5. Y cuando tú divides 2 entre 5, ¿ok? 2 entre 5, porque estás buscando el estimado, ¿ok? Esto es igual a 0.4. 0.4. Y tú multiplicas 0.4 por 2.500, ¿ok? Esto te da un estimado de 1000. Un estimado de 1000. Y ahí estamos ya en nuestro último estimado, ¿ok? En nuestro último estimado. Porque 2/5 de 2.500 es 1000. Ok, pues nada, hemos hecho nuestro estimado, ¿verdad? Ya con la letra E, con todas las letras. Y ahora vamos a los números exactos, ¿ok? Vamos a cómo hacerlo con los números exactos. Fíjate que no nos vamos a mover del planteamiento que hemos hecho hasta aquí, simplemente que ahora vamos a ir a los porcientos reales, ¿ok? Los porcientos reales. Si tú coges en el punto A para buscar una exactitud de números, ¿ok? De contestación, tendrías que restar 19 sobre 100, dividir 19 dividido entre 100, esto es punto 19, y si ese punto 19 tú lo multiplicas por 2500, el número exacto de estudiantes de la letra A, o sea, de soccer, es 475 estudiantes. En el punto B, estaríamos hablando de el mismo planteamiento que está aquí. El mismo planteamiento que está aquí. ¿Ok? El mismo. Esto sería 5 sobre 100. 5 sobre 100, que esto es 0.05. Lo multiplicas por 2500 y esto te da 125. Aquí no hay cambio. El estimado es igual que el número exacto. En el número C vas a buscar el porciento es 23, lo divides entre 100 y esto te da igual a 0.23. 0.23, esto tú lo multiplicas por 2500 y te va a dar el número exacto, ¿ok? Que es 575. 575. Oye, puedes usar una calculadora para verificar los estimados y para verificar luego los números exactos. En el número D, ¿ok? Que estamos hablando del tenis, es 14% dividido entre 100 y esto no es nada más y nada menos que 0.14. Si tú esto lo multiplicas por 2500, te va a dar un total de 350. 350. Este es el exacto. Y en el E, a ver si se ve la operación. En el E vamos a tener el número exacto, que es 39. 39 dividido entre 100, que esto da exactamente 0.39. Lo multiplicas por 2500. A multiplicar por 2500 te da el número exacto de 975. Nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir.
Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.